Pues en primer lugar también darles la bienvenida a quienes no son de Guatemala a nuestro país, y espero que la estén pasando bien. He titulado a mi presentación Brechas en el ejercicio de derechos económicos, sociales y culturales, desigualdades de género y etnia, una mirada crítica. Es un título bastante ambicioso, por lo que ven, sobre todo si tomamos en cuenta que vamos a tener un espacio relativamente breve, pero quisiera plantear que desde mi perspectiva no podemos analizar los derechos económicos, sociales y reproductivos sin tomar en cuenta estos ejes, y en estos me voy a ir moviendo. Por un lado, una visión histórica en la lucha por el reconocimiento y el ejercicio de derechos de las mujeres y para las mujeres. Ese es entonces uno de mis hilos y ejes de análisis. El otro, las brechas de género y etnia, que la desigualdad en la condición y la situación de las mujeres en el marco de las relaciones de género y etnia se evidencian y cada vez han ido siendo más claras, y en un sentido muchísimo más amplio, no podemos hablar de derechos económicos, sociales y culturales sin abordar el entramado de las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales que le dan, en cuya dinámica, digamos, se van estableciendo o no, se van haciendo positivos o no estos derechos. En la primera perspectiva, entonces, bueno, pues unas imágenes para que nos ubiquemos, ¿verdad? Cuáles son los caminos para el ejercicio de derechos. Y como vemos, hay unos caminos que son más llanos, más directos, más expeditos, y otros que tienen una serie de curvas. Y en esos caminos es donde las mujeres, y sobre todo las mujeres indígenas y afrodescendientes, están ubicadas. Otra imagen que grafica también, ¿verdad?, cómo esa desigualdad de género hace que el ejercicio de derechos para las mujeres sea mucho más difícil. Vemos entonces que en la perspectiva histórica del ejercicio de los derechos de las mujeres, es importante ubicarnos, ¿verdad?, allá en los años 1790, por ahí, en ese siglo en el cual se empieza a emerger lo que conocemos ahora como la democracia representativa, empieza a emerger también el capitalismo como el sistema económico predominante, y en ese marco histórico las mujeres empezamos también a ubicar algunos de los primeros pasos de las mujeres por lograr su reconocimiento como sujetas sociales en el contrato social que en ese momento se estaba gestando. Un contrato social que ponía fin a una forma de relación económica, política, social y cultural basada en el feudalismo, y este nuevo contrato social supone la liberación de la fuerza de trabajo, de la mano de obra. Y es un pacto social, un contrato en el cual los hombres van a adquirir, hombres en masculino, van a adquirir la capacidad de ofrecer su mano de obra en libertad, ya bajo nuevas reglas económicas, ¿verdad?, que dejan atrás la atadura del feudalismo, donde quien era siervo nacía siervo, y así por generaciones. Pero en ese contrato social que se acuña bajo los grandes principios de igualdad, fraternidad y libertad, como sabemos, que son las divisas de la Revolución Francesa, que también son las divisas de la revolución que tuvo lugar unos años antes, en 1776, en Estados Unidos. En ese pacto, en ese contrato, las mujeres no aparecían. Y son entonces mujeres como Olympia de Bosch, que seguramente ya ustedes han leído de ella, quienes
toman la batuta para hacer un señalamiento a esa falta de las mujeres en ese pacto social y político, y ella elabora lo que se llama la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, para oponerse, digamos, o para evidenciar que en la Declaración de los Derechos Humanos y del Ciudadano no aparecían ellas. Y en esta declaración ella plantea que así como las mujeres, bueno, reclama, ¿no?, que así como las mujeres ayudaron en la lucha por votar ese régimen monárquico, ellas también tenían el derecho a ser parte de ese nuevo contrato social. Lamentablemente, el machismo que existía también en esas fuerzas revolucionarias hace que ella sea guillotinada, ¿verdad? Porque la acusan por haber incumplido los deberes que de ella como mujer se esperaba. Entonces, en estos primeros pasos que marco acá, de la lucha por los derechos de las mujeres a ser reconocidas, Olimpia de Bosch tiene un papel preponderante. Podríamos irnos mucho más atrás, pero digamos es en ese momento en el cual tenemos mucha más evidencia empírica de cómo fue que sucedió esta historia. Luego en 1792 se publica un libro de Mary Wollstonecraft, donde ella hace una vindicación de los derechos de las mujeres y hace un alegato muy profundo con otros pensadores de la época, planteando que por qué las mujeres iban a estar excluidas del derecho a la educación, ¿verdad? Si ellas también eran seres racionales, y entonces que eso las haría también ser ciudadanas. El libro de Wollstonecraft sigue resonando hasta nuestros días como un aporte pionero en esa lucha por el reconocimiento de las mujeres. Entonces solamente quería ubicar, no es el curso de teoría feminista, pero quería ubicar esa lucha por los derechos de las mujeres. Cómo en ese momento se empezó a plantear ese reclamo por el reconocimiento, el reclamo de la igualdad, no de la igualdad en el sentido de ser iguales a los hombres, sino tener una igualdad de oportunidades, ser lo que decimos en el feminismo, ser igualmente diferentes, ¿verdad? Tener derecho desde la diferencia a igualdad de oportunidades. Sin embargo, como ya decía, en ese momento prevaleció la visión misógina de los ilustrados franceses, cuya prueba máxima fue el asesinato de Olimpia de Bosch, y seguramente de muchas más de las cuales no tenemos evidencia. También es importante plantear que en ese tiempo, como ahora, y lo marco porque es importante que veamos cómo esa jerarquía de clase y de origen siempre ha pesado y sigue pesando en el ejercicio de los derechos. Por supuesto que la jerarquía de clase y de origen era muy fuerte, y no eran todas las mujeres las que podían tener el acceso a la ilustración, a la educación. ¿Y qué era lo que pasaba de este lado del mundo? Mientras allá en Francia, en Inglaterra y en otros países se estaba dando toda esta revolución social, económica, política. De este lado del mundo, como sabemos, en 1492 se empezó a gestar y a crear y a construir todo el entramado colonial, que más o menos concluyó en 1821 con el inicio, aunque en algunos países antes, pero más o menos en 1800 por ahí, el inicio de las repúblicas ya en América Latina. Y yo le puse puntos suspensivos porque pues hay toda una discusión sobre si ese colonialismo realmente terminó ahí o es algo que seguimos arrastrando en nuestra matriz política, social, cultural, por supuesto económica también.
Y también seguía pasando en este lado del mundo el racismo, que es uno de los ejes constituyentes de las relaciones sociales, culturales, políticas y económicas en nuestros países. La esclavitud, que era la base económica con distintas expresiones en distintos países, y pues ahí ustedes pueden ver un tanto ilustrado, y lo quise también compartir cómo era esa pirámide, ¿verdad? Eso es con lo que le enseñan a los niños y a las niñas en Chile. ¿Cuál era la pirámide en aquel momento, ¿verdad? Hasta arriba los españoles, como ven todo está escrito en masculino y por eso lo puse así: los criollos mestizos, los indios, los negros y mulatos. Era entonces muy claro en ese momento que existía, o que toda la sociedad estaba estructurada sobre la base de una jerarquía racial, porque el color contaba mucho, étnica, porque por supuesto el origen, al ser de un pueblo indígena o afrodescendiente, marcaba prácticamente el destino de las personas y de los pueblos, y por supuesto de género. Las mujeres indígenas y afrodescendientes ocupaban las escalas inferiores de la sociedad. Por supuesto, todo esto atravesado por las desigualdades de todo tipo y las exclusiones. Llegamos al siglo XIX y aquí la pregunta es, un poco reiterando lo que ya decía de la creación de las repúblicas, mediante este paso de las independencias, que en unos países fue más cruenta que en otros, y entonces ahí nos debemos preguntar: ¿independencia para quién? ¿Quiénes fueron los que realmente se beneficiaron de esos procesos de independencia? Y aquí también es importante mencionar que, aunque es muy poco visible todavía, las mujeres y los pueblos indígenas y afrodescendientes también hicieron un aporte importante en la construcción de esas nuevas repúblicas en América Latina y Centroamérica. En América del Sur, ya desde hace unos 3 o 4 años, se viene analizando cuál fue el aporte real de las mujeres a estos procesos de independencia, y se ha ido descubriendo, ¿verdad?, que es uno de los aportes del feminismo a la historia como disciplina, de ir rescatando, de ir visibilizando todo eso que ha estado muy oculto, los nombres de las mujeres, los aportes que las mujeres han hecho en los grandes procesos sociales, políticos y culturales en la historia de la humanidad, y en América Latina y en nuestra región no puede ser menos. Vemos entonces que a esta pregunta de la independencia para quién, los derechos para quiénes, las mujeres pues seguían siendo excluidas, seguían siendo invisibilizadas en esta pirámide. Yo creo que la pirámide persistió y todavía persiste hasta nuestros días, hasta que les mostraba anteriormente. Hay entonces un camino bastante largo para que las mujeres lo recorran en función del reconocimiento de ellas como ciudadanas. Luego vamos al siglo XX, así a grandes rasgos. Es un nuevo siglo, son nuevos escenarios, hay cambios y continuidades, hay cambios a nivel económico, se refuerza el capitalismo como el modelo económico hegemónico, que permea por supuesto todas las demás dimensiones de la vida social, a nivel de la cultura, de la política. En el caso de las mujeres, el siglo XX es el siglo, sobre todo en la primera mitad, en la que se pasa del sufragismo, porque efectivamente el sufragismo no solamente se dio en Inglaterra o en Estados Unidos, como la historia lo registró en un primer momento, sino que cada vez también vamos teniendo más evidencia de cómo las mujeres en América Latina, con distinto énfasis, hicieron una lucha por el sufragio.
Es decir, que también eso nos ubica. Aquí tengo, gracias, sí, mil gracias. Esta idea también nos ubica en otra cuestión que creo que es importante reconocer, de cómo las luchas de las mujeres han tenido un carácter global desde siempre. Entonces, estas ideas de libertad, igualdad, fraternidad, de alguna manera se vinieron allá en los barcos que venían de Europa en aquellos años, y fueron ideas que fueron aterrizando aquí también en América Latina, de las cuales se nutrieron las mujeres de las élites, porque eran quienes tenían acceso en ese momento a ese conocimiento. Y hubo muchísimas mujeres de las cuales vamos aprendiendo cada vez más sus nombres y sus historias, las que dieron esa lucha por el sufragio como un paso importante junto al derecho a la educación para ser reconocidas como ciudadanas. Esa lucha por el sufragismo más o menos concluye en la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, pasar del reconocimiento al derecho al voto al ejercicio de los derechos cívico-políticos de forma plena, pues esa ha sido otra historia. En el caso guatemalteco, y sería interesante compartirlo con ustedes cómo ha sido en sus países, sucedió que en 1945 se reconoció el derecho a las mujeres alfabetas. En el año 65 el derecho se universalizó a todas las mujeres. Sin embargo, ya en el año 65 estaba instalado el conflicto armado interno en nuestro país, de manera que hasta finales de los años 90 no hubo un clima favorable para que las mujeres ejercieran esos derechos cívico-políticos. Y supongo que así ha pasado también en otros países de América Latina, donde el obtener un derecho no necesariamente trae aparejado que haya un efectivo ejercicio del mismo. También es importante mencionar en este vuelo bastante panorámico que estamos dando de las luchas de las mujeres por el ejercicio de sus derechos, cómo marcó la historia del autoritarismo y el militarismo en nuestro continente, ¿verdad? Como en el siglo XX ya se venían arrastrando estas dictaduras desde el siglo anterior, desde el siglo XIX, adquirieron un nuevo carácter en el siglo XX, sobre todo porque fueron dictaduras militares que realmente marcaron muchísimo la vida social de nuestros países, bueno, toda la vida cotidiana, social, política, económica, y como ya a finales de los años 80, inicios de los 90, entramos en otro momento de la transición a la democracia, ¿verdad? Una transición que para muchas personas como que se quedó congelada porque no logramos transitar efectivamente a esa democracia plena, sino que seguimos con una democracia con muchísimos faltantes. Y bueno, aquí es importante destacar el papel de las mujeres en todas estas etapas, ¿verdad? Tanto en la etapa de las dictaduras, donde muchísimas mujeres dieron aportes importantes como luchadoras, como base, digamos, como le decían en ese momento, como base social de muchos movimientos antimilitares y por la democracia. En el siglo XX, la construcción de la ciudadanía, como ya decía, los derechos cívico-políticos se pusieron en primer plano, aunque debemos recordar que en el siglo XIX, digamos, fue el momento en el que el derecho a la educación y al trabajo eran los derechos más reivindicados. Y esto pues tenía que ver con las condiciones económicas, sociales y políticas que persistían en ese momento. La construcción del capitalismo como modelo económico requirió en un primer momento de la mano de obra femenina, pero luego fue
sacada, digamos, del mercado laboral, así que el derecho al trabajo en el siglo XIX tuvo un papel importante, o las condiciones laborales en las cuales todas las personas y particularmente las mujeres pues aportaban su trabajo. Y el derecho a la educación, que como ya decía fue en el siglo XIX una de las banderas de los movimientos de mujeres. Este movimiento, por supuesto, fue liderado por mujeres de élite y encontramos a muchísimas mujeres planteando su reconocimiento como ciudadanas, su acceso a la educación para formar mejores ciudadanos, ¿verdad? Ese era un poco el argumento que ellas planteaban. Y entonces ya en el siglo XX, como ya decía, en la primera mitad, los derechos cívico-políticos ocuparon gran parte de las energías del tiempo de las mujeres. Y de nuevo, la pregunta que traigo de los derechos para quienes, vemos que no todas las mujeres tenían acceso a todos los derechos, ¿verdad? Siempre persiste esa jerarquía de clase y de etnia, de lugar de origen, que hace que el ejercicio de derechos se vuelva muchísimo más complejo en el caso de mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes. Pero es importante anotar que en el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad, emerge con mucha fuerza los movimientos de mujeres. Las mujeres se mueven muchísimo más de forma organizada y van construyendo una agenda cada vez más ambiciosa en términos de derechos. Ya no es el derecho solo a la educación, al voto, al ejercicio cívico-político, al trabajo, sino también se incorpora uno de los ejes que sigue siendo central hoy día, que son los derechos sexuales y reproductivos. Visto desde la manera más amplia posible, no solamente la procreación, la reproducción, sino una visión de la sexualidad que realmente rompa con lo que tradicionalmente la cultura patriarcal ha marcado para mujeres y hombres. Y en esas agendas cada vez más amplias, ¿verdad?, también es importante anotar la inclusión de cada vez más mujeres. Si bien en los años o en el siglo XIX, mujeres de élites, generalmente de origen criollo o mestizas, ya en el fin del siglo XX, más mujeres indígenas y afrodescendientes también van formando parte de estos movimientos de mujeres y van incorporando otros lenguajes, otros discursos y otros derechos, por supuesto. Como decía entonces, los derechos de las mujeres se van ampliando y también sus agendas. Algo que marca muchísimo son los conflictos armados que tienen lugar en varios países. Disculpe. En varios países, sobre todo en la región centroamericana, de los años 80 y 90, esto va colocando también a las mujeres en otra perspectiva y es importantísimo su papel en los procesos de paz, en la transición a los regímenes civiles. Es en el momento en el cual las mujeres, digamos, hay una conjunción de fuerzas que hacen que las mujeres vayan emergiendo cada vez más como sujetas sociales organizadas y que también se vayan abriendo las posibilidades para la expresión ciudadana. Y en esas etapas de posconflicto es cuando las mujeres van también nutriéndose de las experiencias de las organizaciones de mujeres en otros países. Es el momento también en el que van culminando varios procesos a nivel internacional que se empezaron a dar desde 1975 con la primera conferencia mundial de la mujer que tuvo lugar en México, y todo eso va haciendo que la agenda de las mujeres
como ya decía, se vincule a nivel local, a nivel internacional, y esas agendas se vayan haciendo cada vez más visibles y además también teniendo un carácter más vinculante con los estados, ¿verdad? Eso es bastante importante. Y muchas de estas agendas, de estas demandas de las mujeres se plasman en las convenciones y en las conferencias mundiales que tienen lugar de distintos temas, ¿verdad? Los derechos de las mujeres, la población y el desarrollo. Ya se empieza a abordar también la cuestión del medio ambiente, los derechos de pueblos indígenas. Entonces, entre el 80 y el 90 hay una explosión, por usar una palabra gráfica, de muchísimos sujetos sociales, de muchísimos sujetos que históricamente habían estado excluidos del discurso político, del ámbito público, y empezamos a escuchar una diversidad de demandas y de planteamiento de agendas, que es lo que hoy nos convoca. Los avances de los derechos de las mujeres, entonces vemos que que ha sido cuantitativo, pero también cualitativo, en el sentido de ir visualizando a las mujeres de una manera integral. Y aquí pues nada más marcar el año 93 como un año clave, porque es en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de ese año, cuando finalmente, aun cuando la Declaración Universal de los Derechos Humanos se firmó en 1948, fue en 1993 cuando se reafirma que los derechos humanos también son para las humanas, ¿verdad? Por si era necesario aclararlo. Entonces 1993 es clave para el reconocimiento de los derechos para las mujeres. Vemos que hay entonces varios hitos importantes en ese proceso, tanto a nivel nacional como internacional. Y aquí pues mostrarles un poco, ¿verdad?, ya en otra perspectiva más acotada, cómo se dan o cómo se plasman estos sistemas de protección de los derechos humanos. Y vemos ahí que hay un nivel universal, que es el sistema de las Naciones Unidas, y un nivel regional, que es el sistema interamericano de derechos humanos. Y que hay una serie de órganos, de mecanismos entre estos sistemas que hacen que funcione, digamos, de alguna manera, que esta lucha política que las mujeres y los pueblos indígenas han tenido se va plasmando en instrumentos normativos que luego se van examinando, protegiendo en distintos espacios, tanto del sistema interamericano como del sistema de las Naciones Unidas. Aquí tenemos un breve recordatorio, porque seguramente ya lo han estado ustedes analizando, de los mecanismos que existen para hacer valer los derechos humanos. Tenemos la Convención para la Prevención de todas las formas de discriminación racial, el Pacto Internacional de Derechos Cívicos Civiles y Políticos, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que para nosotras es realmente un hito, cuando en 1979, que es apenas ayer en la historia, esto se logró firmar y ratificar. Y otros, ¿verdad? Bueno, la mayoría de los tratados, convenciones sobre derechos humanos nos atañen a todas y todos, y es importante conocerlos. Y bueno, es realmente un entramado bastante complejo de los dos sistemas, y no es el caso de abundar en esto. Ahora me quisiera referir a
al escenario actual, ¿verdad? Más o menos en qué ámbito nos estamos moviendo las mujeres en esta lucha que sigue de reconocimiento para el ejercicio de derechos. En la actual coyuntura es importante plantear en términos económicos, porque finalmente eso define muchísimas otras cosas, que hay una desaceleración del crecimiento económico en los dos grandes países que habían sido punteros en este sentido, que son China y la India, y ese decrecimiento, digamos, esa desaceleración también se está marcando en nuestros países. Que hay un crecimiento precario de la economía en los Estados Unidos, lo cual también a nosotras nos impacta directamente, sobre todo a México y la región centroamericana, que tiene millones de sus habitantes como migrantes indocumentados. Y aquí esta gráfica me parece que ilustra esta tendencia económica y cómo se está dando en América Latina, es decir, cómo el crecimiento económico, y aquí dice medido por el Producto Interno Bruto, está pues estancado prácticamente. Y esto es solamente para que tengamos una idea, ¿verdad?, de dónde es que nos estamos moviendo. Y ahí vemos entonces algunos indicadores de la participación de las mujeres, cuáles actualmente. Vemos en esta gráfica que las mujeres tienen una participación económica que sigue siendo bastante baja. En el caso de Centroamérica es preocupante porque de 45% en 1994 pasamos a 48% para el 2010. Es realmente, y además habiendo tenido un incremento entre el periodo analizado, lo cual es preocupante porque nos está indicando que las mujeres en la región centroamericana, en vez de ganar en términos del empleo, pues estamos realmente retrocediendo. Esta otra gráfica también nos ilustra en parte esto que vengo planteando, de cómo las mujeres, si bien tienen el reconocimiento de sus derechos en todas estas convenciones que ya mencioné, en la práctica, en términos reales, del mundo real, ese reconocimiento de derechos dista mucho del ejercicio positivo de los mismos. Aquí tenemos otra gráfica que nos ilustra esa situación, ¿verdad? Que es dramática, porque esto nos plantea cómo las mujeres, que este es un indicador interesante, cómo cada vez más mujeres accedemos a la educación, pero eso no se refleja en términos del empleo ni del ingreso. Y entonces vemos cómo en promedio ganamos $69 por cada $100 que ganan los hombres. Y eso va siendo cada vez más una brecha más evidente a medida que sube la escala de calificación. Es decir, que las mujeres con mayores estudios en comparación con los hombres de su misma categoría ganan menos, ¿verdad? Eso es realmente dramático. Y también este otro dato que nos ilustra qué pasa con las mujeres en la agricultura, ¿verdad? Aquí se plantea que en promedio las mujeres centroamericanas participan en un 20% como fuerza de trabajo o mano de obra en la agricultura. Pero siempre se ha planteado que es un dato ficticio, que existe un alto subregistro. Esto digamos que estoy planteando ahorita de este escenario actual es una manera como de evidenciar, una manera de evidenciar cómo toda esa lucha de las mujeres
por alcanzar derechos efectivamente se da entre los años 70, 80, 90 incluso, una serie de normas, de convenios, de tratados que reconocen a las mujeres, que reconocen sus derechos económicos, sociales, culturales, políticos, pero sin embargo la realidad nos está marcando que persisten esas brechas en el acceso a los derechos. En las láminas que siguen, solamente las voy a pasar brevemente, tienen bastante texto y solamente es para traerles a ustedes e invitarles a la lectura de un documento muy interesante de CLADEM, que es una organización latinoamericana de mujeres y que realizó un estudio sobre la jurisprudencia, le llamaron, en el acceso a los derechos de las mujeres. Y entonces por cada país fueron haciendo un examen del examen que a cada país le han hecho los comités por la eliminación de las desigualdades de género o contra las mujeres y las desigualdades étnico-raciales. Y en ese informe se va marcando cómo entre el 2008 y 2010, bueno, analizan los últimos informes que los países presentan y qué es lo que dicen esos comités. Y ahí dice, por ejemplo, para la Argentina, no sé si lo van a leer, cómo al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer le preocupa el hecho que aunque la legislación prevé el acceso de las mujeres a la justicia, su capacidad efectiva de ejercer ese derecho y llevar a los tribunales casos de discriminación, está limitada por factores como la falta de información sobre sus derechos, barreras idiomáticas, especialmente en el caso de las mujeres indígenas, y otras dificultades estructurales para acceder a los tribunales. También preocupan al comité los estereotipos de género imperantes en el sistema de justicia y su desconocimiento de la discriminación por motivo de sexo y género, así como de violencia contra la mujer. Y esa misma preocupación se expresa en todos los países. En Bolivia, con otras palabras, pero igual hay una reacción en ese sentido. En el caso de Brasil, en el caso de Guatemala, ¿verdad? En todas se va marcando que persiste la desigualdad en los derechos de las mujeres, en el ejercicio de los derechos de las mujeres. Disculpen, no sé cómo voy con el tiempo. ¿Sí? Gracias. Voy a ir muy rápido. Porque mi idea en este espacio es marcar cómo persisten las brechas en la educación, en la economía y el empleo, en la salud, en la participación política, ¿verdad? Entonces, como esta presentación se las van a compartir, no me voy a referir mucho a los datos en particular, pero sí esa es la idea, ¿no? Cómo la brecha en términos de la participación de las mujeres en el mercado laboral, en todos los datos que nos podamos imaginar, en el acceso a la propiedad de la tierra, en la salud, ¿verdad? Por ejemplo, estos datos que están relacionados con Guatemala, y que ahí pues nuestras compañeras de Guatemala que están aquí en el diplomado tienen muchísimos también aportes que dar en este sentido, como todas estas cifras nos van planteando esa brecha existente, y en algunos casos no estamos en avance, sino más bien en retroceso en el ejercicio de los derechos. El caso de la mortalidad materna, que Guatemala pues es uno de los países con los índices mayores de mortalidad materna por causas que pueden ser prevenibles, cuestiones relacionadas con la salud, sobre todo en el ámbito laboral, donde muy pocas veces ponemos los ojos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa también con las mujeres? Y cómo en general
Las condiciones de mayor desventaja recaen en los hombros de las mujeres indígenas, afrodescendientes y del área rural. En el caso de la violencia, que no podemos dejar de mencionar, en cualquier análisis que hagamos de la situación de las mujeres, es importante, estos datos son de Guatemala, es importante siempre tenerlo presente, ya que la violencia constituye ya un fenómeno estructural que es uno de los elementos que más impide a las mujeres su participación en igualdad de condiciones. Y me refiero tanto a la violencia física, a la violencia psicológica, a la violencia sexual, como a los distintos tipos de violencia que cada vez más se han ido nombrando, como la violencia obstétrica o la violencia mediática, ¿verdad? Una serie de expresiones de esa violencia que impiden a las mujeres el pleno goce de sus derechos. En el caso de la educación, igualmente, que la medimos en términos tanto del acceso a la educación, y ahí, por supuesto, todos los indicadores van mostrando que cada vez más las niñas, las jóvenes, tienen acceso a la educación, sobre todo a la educación primaria, a la secundaria, incluso superior. En muchísimas unidades académicas hay más mujeres que hombres, pero como en términos de los contenidos educativos apenas hemos avanzado. Ahí hemos hecho muy pocos, tal vez bastante demanda, pero muy poco se ha obtenido en términos de cambiar los contenidos educativos, ¿verdad? De manera que haya un cambio real en las condiciones en las cuales las mujeres se desenvuelven en sociedad. En cuanto a la participación política, no digamos, este es uno de los espacios donde las mujeres están teniendo cada vez más dificultad para tener acceso, ¿verdad? Pareciera que en unos espacios logramos ciertas cosas, pero en otros no, y eso revierte entonces el ejercicio de derechos. Vemos cómo en toda América Latina no pasamos del 22% de representación. En el caso de Guatemala es del 12.6%, y cuando lo vemos en términos de pueblos indígenas, el dato es muchísimo más dramático. Acá hay pocas mujeres indígenas. En Guatemala pues nunca ha habido una mujer afrodescendiente que yo recuerde como representante en el Parlamento. Y esta disparidad no solamente se da en términos del Congreso o de los órganos del Estado, sino a nivel de todos los espacios donde nos movemos, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta. Y vemos cómo entonces, cuando analizamos la participación, no solo en términos del acceso, como en el caso de la educación, sino en términos de la calidad de esa participación, vemos que no se incorporan de manera suficiente las experiencias, las necesidades y los intereses de las mujeres. Cómo las mujeres, como continúan con esas dobles, triples jornadas, eso pues les impide participar, ¿verdad? Y aquí pues recordémonos de nuestra gráfica inicial, ¿verdad? El hombre va, pues sí, subiendo las gradas, a todos nos cuesta, pero para las mujeres realmente las gradas se hacen insalvables. Aquí brevemente, porque me gustaría que hubiera unos minutos por lo menos para compartir cuáles son las principales limitantes para el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales, en general de los derechos de las mujeres y de mujeres indígenas y afrodescendientes. La violencia estructural que ya mencionaba, que se expresa en el despojo, la misoginia, la violencia intrafamiliar, femicida, en la marginalidad,
en el hecho de que muchas mujeres se ven obligadas a migrar, tanto a nivel interno como internacional, que se ven obligadas a integrarse al narcotráfico, al crimen organizado. Esa violencia sexual sistemática de las mujeres, como se ha evidenciado, por lo menos en el caso de Guatemala, en el juicio que ha tenido lugar en nuestro país en las semanas anteriores, fue claro el hecho de que los cuerpos de las mujeres fueron tomados como un territorio en disputa durante la guerra, y eso pues viene siendo evidenciado y reiterado en cada análisis que se hace al respecto. Como la violencia también atraviesa otro tipo de relaciones que vinculan a las mujeres como mercancía, entre comillas, en la trata de personas, en el tráfico de armas, de órganos, y todo esto, digamos, vinculado a un modelo de desarrollo que ha equivocado el camino, ¿verdad? Un modelo de desarrollo que de civilizatorio pues no sé si tiene, ¿verdad? Que realmente pone el énfasis en el crecimiento económico, en el consumo y no en las personas y en su calidad de vida. Así que me parece que este panorama muy amplio que he tratado de dar, sí quisiera plantear que podemos evidenciar que haya habido algunos avances en términos normativos, de políticas públicas, de instituciones, pero que muchas veces estos avances se relativizan cuando analizamos efectivamente cuántos recursos monetarios se le destinan a esas instituciones y a esas políticas, qué espacio o qué nivel de jerarquía tienen esas instituciones para tomar decisiones que realmente incidan en la vida cotidiana de las mujeres, y también la orientación de las políticas. Y para no dejar pues la nota poco optimista, quisiera traer a colación que las mujeres en este momento y como resultado de esa historia de la cual partí, siguen siendo líderes en esas luchas actuales por el territorio, por la naturaleza, por la sustentabilidad de la vida, por la soberanía alimentaria, en fin, por la vida humana. Y aquí pues les muestro algunas de esas mujeres que creo que la mayoría conocemos. Y con eso pues cierro mi presentación y espero que tengamos un espacio de preguntas y respuestas. Bueno, está abierto el tiempo para que puedan hacerle preguntas, comentarios a la profesora, así que adelante, por favor. Por favor, sí. ¿Cuál es su análisis acerca, estamos viendo esto de políticas públicas y derecho a la alimentación, seguridad alimentaria? Históricamente en el país se han enfocado las intervenciones en seguridad alimentaria, derecho a la alimentación, si de alguna forma se quiere ver así, a la mujer. Creo que desde el 2004, cuando el gobierno de Sheikh se nos bien enfocado a la mujer, y que la mujer se iba a capacitar porque era la que iba a hacer el desarrollo de la familia, de la comunidad. Y así siguieron sucesivamente las intervenciones y los esfuerzos del Estado, hasta ahorita que tenemos también al tercero, que es lo mismo que se venía haciendo, ¿verdad? Pero siempre va enfocado a eso, ¿verdad? La mujer es la que hay que enseñarla, que hay que capacitarla, porque ella es la responsable, y de alguna manera también se le echa la culpa que el niño está desnutrido porque ella no ha actuado o no ha cuidado bien al niño, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su análisis de eso? Bueno, me parece a mí que esos discursos responden a una visión muy patriarcal, ¿verdad? Que sigue reforzando los roles que culturalmente se ha asignado a mujeres y a hombres. Entonces a las mujeres se les ha asignado el rol de las cuidadoras por excelencia, de las responsables de lo doméstico, y en eso de lo doméstico incluyen la reproducción biológica,
y la reproducción social en la primera infancia sobre todo. Sin embargo, a ese rol tan importante no tiene como contrapartida una inversión suficiente, si lo vemos en términos de Estado, para que la calidad de la atención que las mujeres puedan dar realmente sea efectiva. Entonces me parece a mí que son discursos que responden a esa visión patriarcal. En el fondo, lo disfracen como lo disfracen. Y además, teniendo en cuenta la desigualdad que persiste, me parece que es bastante desigual pedirles a las mujeres que respondan, digamos, ante toda esa demanda, sin tener los recursos suficientes. Hay una acción que hubo hace unos días de que el niñito que salió en la prensa, que el niñito murió por hambre, y viene el secretario y dice, es que ¿por qué fue la acción lenta de la señora, verdad? Casi que le echa la culpa a la señora y no todo alrededor, todo su entorno, ¿verdad? Que el Estado no proveó del acceso a la salud. Así es. Sí, es la misma lógica que opera, no me lo está preguntando, pero que opera cuando analizamos la violencia. ¿Quién tiene la culpa de la violencia? Las mujeres. Las mujeres porque salen de noche, porque están en lugares inconvenientes, porque se ponen la falda que no se debió poner, porque el escote que no se... Es decir, que en el fondo lo que hay es esa reproducción de la misoginia, del machismo y patriarcal, ¿verdad? Que se expresa y que es lamentable pues, que un secretario de Seguridad Alimentaria, o así se llama, diga, pues mencione eso, ¿verdad? Tal vez se lo podemos perdonar a cualquier hombre que no ha tenido o que no tiene una responsabilidad tan grande, pero me parece que a ese nivel es un error plantearlo. ¿Alguien más? Sí, por allá y luego allá. Sí, Claudia. No, pues que es interesante observar incluso la composición aquí del alumnado, ¿verdad? Creo que se va a estar. Y eso dice un poco también, pero no sé si es algo cuestionar, ¿verdad? De cómo también ciertos temas relacionados con la alimentación, el cuidado, etcétera, se ven así como estereotipados, ¿verdad? Con respecto a la lámina esa que tú tienes ahí, bueno, yo conozco una de las líderes que está ahí, y me recuerda el movimiento que algunas se está realizando en pro de la recuperación de las variedades de maíz, ¿verdad? De los colores de maíz, que se ha intervenido con la exportación también de semillas de otros países, del amarillo y el blanco sobre el maíz rojo y el negro, ¿no? Entonces, como también estas mujeres que están acá están teniendo un papel tan importante en la recuperación de las semillas, las especies endémicas, ¿verdad? Y esas muchas veces son invisibilizadas, muchas veces son etiquetadas como las mujeres ecohistéricas, ¿no? Que están en contra de los transgénicos, en contra del en contra del desarrollo. Yo creo que todos estos discursos que es importante visibilizar y desmontar, ¿no? Respecto a mí me pareció interesante la serie de las gráficas que tú presentaste de la CEPAL sobre esos bajos porcentajes que se están viendo de la transformación económica de las mujeres, ¿verdad? Pero yo me pregunto, bueno, muchos de estos datos de CEPAL se construyen a partir de los censos y de las encuestas nacionales, ¿verdad? Yo creo que tienen errores en cuanto a la elaboración del instrumento y de la capacitación de los encuestadores, en cuanto a registrar realmente este trabajo acumulado, pero todo ese trabajo invisible, reproductivo o productivo que pasa como mano de obra familiar o ayuda familiar no se ve visibilizado. Y es que esas cifras se elevan bajo el mecanismo de la recolección por otro tipo de sistemas. Claro, de hecho si se incorporara a las cuentas nacionales todo el trabajo que las mujeres realizamos, pues tendríamos realmente que inventarnos otro indicador, porque no rebasa, ¿no? Todas las encuestas que se realizan sobre uso del tiempo generalmente plantean que las mujeres, independientemente de que tengan un trabajo fuera de la casa, un trabajo remunerado o no remunerado fuera de la casa, son las que más tiempo invierten
para el trabajo reproductivo y doméstico. Así que por supuesto que eso es así. Y en el caso de Guatemala, la cifra es muy baja porque Guatemala tiene uno de los índices de informalidad laboral más altos, ¿verdad? Casi el 70% de las personas trabajamos bajo un régimen informal, independientemente de que tengamos un grado académico o no, ¿verdad? Muy poca gente tiene un empleo, como dirían, según los estándares de la OIT, decente. La mayoría tiene un empleo precario. Sí, por favor, ahí había. Yo creo que es muy importante los dos temas que realizamos el día de hoy. Creo que son fundamentales para el enfoque de derechos, porque tanto el tema de la multiculturalidad como interculturalidad, las cuestiones de género, creo que al menos en nuestra experiencia en Guatemala, lo hablábamos el día de ayer con el secretario, indicando que hay tantas barreras culturales al momento de implementar el pacto, la estrategia, y sí creo muy importante que trabajemos antes en las situaciones de género e interculturalidad, antes de desarrollar una propuesta nacional, porque en Guatemala el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva nos está diciendo que la situación está grave y que muchos niños desnutridos en Guatemala y los crónicos que representan la mitad del país, más los agudos que se nos están muriendo, la mayoría vienen de madres menores de 20 años y la mayoría de estas jovencitas están teniendo hijos con discapacidad, o sea, son víctimas de violencia sexual. Entonces, creo que es un problema muy grave que tenemos que abordarlo tanto en el programa de lucha contra el hambre, de políticas de seguridad alimentaria, pero que necesitan realmente hacerlo de manera seria a nivel del país y poder unir esfuerzos para poder realmente combatir eso, más que se abran más oportunidades. Muchas mujeres están sacando adelante a sus familias solas, se quedan sin pareja o tienen muchas parejas. El adolescente está comprobado que muy probablemente va a tener un segundo hijo de otra pareja. Eso ya tenemos mucha evidencia en Guatemala, resultado de todas las condiciones socioeconómicas y la falta de oportunidades que hay precisamente por lo que respondimos. Claro, sí, gracias por ampliar y por aportar. Yo creo que tenemos un grave problema en términos de la gestión estatal, porque se tiende a ver los problemas fragmentados, ¿verdad? Y así se plantean las soluciones también, de manera fragmentada, de manera que se ve lo de seguridad alimentaria o soberanía alimentaria, dirían en otros espacios, desvinculado de los derechos sexuales y reproductivos, o el acceso a la tierra, cómo enfrentar el problema agrario sin relacionarlo con los derechos sexuales y reproductivos y otros derechos, y eso hace que entonces las soluciones que se planteen generalmente se queden se vean de manera muy parcial y muy fragmentada. ¿Sí? Ahí teníamos otra y luego acá. Gracias. Yo he ido a varias capacitaciones donde dan a conocer los derechos de las mujeres, la equidad de género, y resulta que en toda la capacitación la mayoría somos mujeres. Entonces, siempre me he preguntado, nosotros somos el efecto del problema. ¿Por qué en las capacitaciones no se toma en cuenta la causa? La causa son los hombres. ¿Por qué no se capacita a los hombres? Primero, para hacer conciencia de ellos. Eso es lo que siempre me he preguntado, pero nadie me puede responder. ¿Por qué son las mujeres en esas capacitaciones y piden sus derechos y todo? Pero si nosotros somos el efecto. La causa son los hombres. Son los que violan los derechos de las mujeres. Bueno, yo creo que hay una lógica tras esta situación. El malestar, quienes lo sentimos somos las mujeres, y desde ahí fue que empezó entonces a gestarse el compartir ese malestar.
Y eso así ha sido históricamente, ¿verdad? Es decir, son las mujeres las que han ido gestando estos espacios, primero para nombrar el malestar, que no es nada fácil, porque nombrar el malestar ya es un paso que implica que ya ha habido análisis y reflexión de una situación, y luego se nombra que las mujeres somos humanas, que las mujeres tenemos derechos, pero eso ha implicado, como ustedes pudieron ver ahí en ese recorrido bastante breve que traté de plantear, eso ha implicado siglos, que las mujeres tomemos conciencia de que somos humanas y de que tenemos derechos. Y todavía, si lo vemos en términos de todas las mujeres, somos muy pocas las que tenemos ese conocimiento y esa reflexión. Así que todavía sigue haciendo falta esos espacios entre mujeres y para las mujeres. Por supuesto que lo que usted dice tiene toda la razón. También es importante que los hombres lo hagan. Y de hecho también ya hay algunos esfuerzos de hombres que están sintiendo el malestar que esta cultura patriarcal también les implica a ellos. Porque los hombres también son construidos desde la violencia, sus identidades están atravesadas por la violencia y eso también implica un profundo malestar. Pero tendremos que esperar, creo yo, para que en un próximo diplomado de este tipo haya equidad numérica, porque efectivamente, como planteaba Claudia, pareciera que estos temas que tienen que ver con el cuidado, con la reproducción de la vida, le interesan más a las mujeres, ¿verdad? Así que me parece que no hay una explicación fácil para su pregunta. Gracias, tal vez es más compartir, ¿verdad? Yo estoy totalmente de acuerdo con la compañera Loren en cuanto a la importancia de estos temas para lo que nosotros estamos tratando de impulsar, como es la seguridad alimentaria y nutricional en nuestros países. En el caso de México, que hace un poco de diferencia con los países centroamericanos, yo tuve la experiencia a través de la maestría de seguridad alimentaria de hacer un trabajo revisando oportunidades en el área precisamente de lactancia materna o todo lo que ocupa de proteger a la mujer y al niño de una edad mínima. Y uno de los resultados más sorprendentes y duros para mí dentro del campo fue la entrevista con mujeres lactantes de este programa, porque ellas están siendo, o sea, Oportunidades es un programa que no podemos negar sus bondades, pero también tiene muchas dificultades y precisamente es parte de lo que estamos aprendiendo o estamos recordando aquí, ¿no? De cómo se focaliza, se debe focalizar, pero con muchísimo cuidado y muy focalizado para cada localidad, que es en parte lo que impulsa la maestría. Ahora ir de lo local a lo regional y luego ya a lo nacional, que lo hacemos al revés totalmente en los programas. Entonces, lo que las mujeres se quejaban era de que ellas estaban siendo usadas para poder obtener los beneficios del programa. Entonces los hombres estaban casándose con mujeres adolescentes para tener hijos más seguido y más rápido. Y si de suerte tenían que fuera una mujer, ellos sabían que se aseguraban cierta cantidad de dinero cuando la niña llegara a primaria, cuando la completara el kinder, cuando completa la primaria. Que ya no quieren, están desplazando hasta sus mismos varones. Quieren tener hijos mujeres. Ahora el rollo es tener hijas mujeres porque eso representa dinero. Entonces volvemos al mismo sistema que tú les planteabas al principio. Está siendo usada la mujer para un bien económico, siempre para beneficio. Entonces hay que saber localizar y conocer realmente la cultura, cómo se desarrolla el sistema para poder usar un programa tan grande. Gracias, es muy interesante eso que compartes. Sí, por favor. Solo agregaría un poco el comentario que desafortunadamente estos programas no permiten, como en el tema de salud y nutrición, ni siquiera permiten que las mujeres o las niñas o adolescentes puedan tomar decisiones ni siquiera ya sobre su cuerpo, incluso sobre el cuidado de su cuerpo y el cuidado de su futuro bebé. A veces ni siquiera eso se permite. Entonces a veces como que también hay que trabajar en eso, ¿no? Son adolescentes con muy bajo nivel educativo, pero aparte con una autoestima muy baja. Entonces es como muy complejo. Claro. Sí, porque la cuestión es no solamente el reconocimiento de derechos,
sino también toda esta parte subjetiva que hace que nos construyamos como ciudadanas y ciudadanos que podamos exigir el derecho, ¿verdad? Y exigir el derecho implica esa palabra que no mucha gente le gusta y que tal vez no sea la más feliz, el empoderamiento, ¿verdad? La autoestima, el hecho de decir, bueno, yo como Ana Silvia tengo el derecho de exigir al Estado que hizo ese contrato social donde dice que yo soy ciudadana para que yo pueda decidir de manera autónoma sobre mi cuerpo, sobre mi vida y sobre mis derechos. Aquí teníamos una y luego la compañera ya y después el compañero. Tengo una duda. Yo trabajo en un proyecto de cooperación internacional y hablando un poquito del sentido de empoderamiento, el enfoque que tenemos para promover la seguridad alimentaria y nutricional es a través del desarrollo económico local. Y un poquito la forma de trabajar el género es promoviendo el empoderamiento económico de la mujer. Entonces, justamente en una región de occidente, yo trabajo en el occidente del país, se está trabajando un encadenamiento productivo del productor lácteos. Y se ha identificado que el mayor porcentaje de productores de lácteos son mujeres. Entonces ahí está el lado en el que la mujer se empodera económicamente. Sin embargo, en cuanto al género, hemos visto las brechas que por tanto cultural y social, el hombre está acostumbrado a tener el poder, ¿verdad? Entonces, al momento en el que la mujer empieza a generar ingresos, se da lo que esperamos, ¿verdad? Que la mujer ya aporte al hogar, pero también se da la sensación de que por la misma cultura la mujer está acostumbrada a darle el dinero al hombre o el hombre también por su mismo poder. El dinero que genera la mujer se lo quita. Entonces, no sé qué opina usted, cómo podríamos manejar estas brechas en cuanto a género y economía, digamos, de la mujer. Nada más tenemos que cambiar el sistema. Solo eso. Solo eso. Porque la cuestión está, cuando uno va analizando a nivel histórico, ¿verdad? Cómo las mujeres han ido encontrando los argumentos para exigir derechos, por favor, los argumentos para exigir derechos, ¿verdad? Siempre vemos cómo nos salen por la esquina, ¿verdad? Nos salen por el otro lado a reducir ese derecho. Entonces, a las mujeres les costó muchísimo, por ejemplo, el acceso al voto. Y bueno, miren, o a la educación, digamos, dennos educación, porque así vamos a educar mejor a sus hijos, decían las mujeres, ¿verdad? Y ciertamente se fue dando ese derecho a la educación y podemos ver que en este momento las mujeres en general tienen más educación que los hombres, pero vemos cómo hay el muro, ya ni techo de cristal, sino que es un muro, porque las mujeres en términos del empleo seguimos en una absoluta desventaja, tanto en términos del acceso, de la permanencia, como del nivel salarial, ¿verdad? Entonces, y así cuando analizamos en muchos de estos casos, vemos que hay barreras, como dice usted, culturales, de la cotidianidad, de cómo se maneja el poder, de cómo se construye esta identidad del ser hombre o del ser mujer, que persisten más allá de que se le pueda dar a las mujeres estas herramientas, ¿verdad? Entonces eso implica, por supuesto, respondiendo también a la inquietud de la compañera, ¿verdad? Esa educación diferente también para los hombres. Así que nos queda una tarea de siglos todavía, ¿sí? Sí, a mí me causaba mucho impacto porque siempre nos dicen, ¿verdad? Mayor grado de escolaridad, una mujer va a estar mejor preparada, se va a poder defender mejor, su estilo de vida va a mejorar y todo eso. Pero hace poco se da el caso de Cristina Sicaviza en Guatemala, siendo una mujer universitaria, de posición económica alta, que digamos ya había salido de todas las barreras, ¿verdad? Que muchas mujeres en este país no logran superar, y aún así era golpeada, la mataron. Entonces yo en ese momento dije, ¿cómo es posible que ella, teniendo grados académicos altos, de una posición económica distinta, aún así no haya podido romper esa barrera, ¿verdad? Entonces a veces uno dice, sí, es universitaria, su situación va a cambiar, pero sí influye mucho la cultura, porque vivimos en este
su trato era el normal, pues, ¿verdad? Entonces se van repitiendo ciclos y ciclos y ciclos que a veces creemos que se solucionan con diferentes herramientas, ¿verdad? Pero sí, la cultura y la autoestima de las mujeres ante todo, si está bajo, por muy educada que esté, por mucho dinero que tenga, no vamos a lograr romper esa barrera. Gracias, sí, gracias por ese aporte, porque me parece que va al meollo del asunto, ¿verdad? Que si no se cambian realmente esas condiciones en las cuales y el contenido de las relaciones de poder, pues no logramos realmente un cambio significativo y a largo plazo. Les quiero leer brevemente, porque me pareció muy interesante, para que vean que no solamente se dice desde los movimientos de mujeres o de los movimientos sociales. Hay una comisión sobre determinantes sociales en la salud de la OMS, que se creó en el año 2005, y dice que recomendó 3 cuestiones, pero una de ellas es la más importante, ¿verdad?, para solucionar la problemática de salud en América Latina. Mejorar, dicen, las condiciones de la vida cotidiana. Luchar contra la distribución desigualdad de poder, el dinero y los recursos. ¿Vale? Lo están diciendo desde ellos mismos, no desde estos organismos. Medir y entender el problema y evaluar la repercusión de las medidas. Es decir, son recomendaciones que están dando desde la OMS para la problemática de salud, que por supuesto la salud es realmente uno de los derechos más violentados para las mujeres y para los pueblos indígenas y afrodescendientes. Para que vean, ¿verdad?, que hay ya pues también una corriente favorable de análisis y de planteamiento de que debe haber cambios drásticos en la distribución de poder. Ya, solamente la señora Isabel. Nada más porque siguiendo el comentario de la compañera, a mí me parece que la problemática de la violencia contra las mujeres no depende de una clase social ni tampoco de una condición, digamos, étnica, porque igual las mujeres de Visto sufren también violencia. Así es. Lo que pasa es que puede ser que la escondan, ¿verdad? Porque qué vergüenza conocerla o no sé, pero puede ser una mujer que viva su vida infeliz, ¿verdad? Claro, con una serie de condiciones, ¿verdad? Que puede tener su carro y puede tener otras cosas más, pero vive una vida infeliz. Y esto yo creo que es importante también que lo reconozcamos, porque es una lucha que hay que dar tratando de romper con esas ideas, digamos, de que solo ciertos sectores de nuestra sociedad tienen esos problemas, ¿verdad? No únicamente que las mujeres de clases más empoderadas económicamente tienen un poco más acceso a las estructuras de poder, pero esas mujeres también tienen que ser conscientes de lo que sufren sus compañeras de otras condiciones. Entonces, también estos movimientos tendrían que tratar de hacer esa conciencia en las mujeres de más poder económico o político, ¿verdad?, para que incorporen desde sus posibilidades también las reivindicaciones de las otras, ¿verdad?, porque tenemos que actuar todas en conjunto, y eso es todo. Claro, gracias por el aporte. Me parece, no sé si todavía tenemos espacio para una, por favor, y luego ya cierro. Gracias. En primer lugar, pues privilegio tener a la Silvia con nosotros y lamentablemente no pude escucharlo todo como me hubiera gustado. Regresando al tema que nos convoca, que es el derecho a la alimentación, la participación de las mujeres en este espacio del país, en el cual una parte del plan de gobierno se llama el Pacto Hambre Cero. Hay una instancia dentro del sistema de la seguridad alimentaria institucional en una secretaría estatal que tiene una participación de sociedad civil, y ahí hay organizaciones de mujeres. Esto pues se los cuento
muchos no son del país. Era simplemente para solicitar de una manera pública que esta presencia de mujeres en este espacio, que es una convocatoria estatal, pero es parte de su sociedad civil al detalle, se pronuncien al respecto de esto que es la operativización de una política pública. En el sentido de que lamentablemente en Guatemala tenemos la historia de que lo que hizo el gobierno pasado va a ser borrado por el siguiente. Y con todos los defectos que esto tenga, el problema es la no continuidad de las acciones. Entonces, lo que es el plan Hambre Cero tiene un montón de problemas, especialmente la utilización de la mujer como siempre como un sujeto. Pero es algo que si lo vemos y lo señalamos puede ser corregido. Entonces era solamente para llamar a que nuestra presencia y nuestra participación como sociedad civil y como mujeres que somos afectadas por este tipo de medidas estatales, nos pronunciemos para corregirlo y para intentar lograr la continuidad de una política pública. Gracias. Bien, con esto cerramos. Muchas gracias por su atención. Por supuesto, me sumo a lo que plantea la compañera de cómo tenemos que tener claro siempre que la situación de las mujeres y sobre todo de violencia contra las mujeres atraviesa clase, etnia, lugar de origen y que es importante tomarlo en cuenta, así como lo que plantea Leticia en el sentido de nuestro posicionamiento, ¿verdad?, frente a todas estas cuestiones que nos afectan como sociedad. Muchas gracias de nuevo por la atención.